Amén. ¿Cuántos perdonados hay aquí? Amén. Gloria al Señor Jesús. Damos la gloria al Señor. Amén. Por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Y en este día yo también doy las gracias a Dios por un año más. Amén. Estoy bien joven. Gloria al Señor. Estoy chavalo. Amén. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios. Amén. Por la vida que me ha dado. Amén. Por estos 31 años que me permite tener. Aleluya, rodeado de mucha gente bonita, amén, que me ama, que me quiere, amén, mi esposa primeramente, mi hijo, y esta preciosa iglesia, aleluya, que tenemos, amén, en el Señor Jesucristo, esta familia. ¿Cuántos dicen amén? Y doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes, aleluya, por, amén, su atención, su cariño, como ya dije, amén, y doy la gloria al Señor también que me permite servir aquí como pastor desde mayo de 2022. Amén. Gloria al Señor por eso. Amén. Ha sido una gran y tremenda bendición. Amén. Servir a Dios y a ustedes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a abrir la Biblia. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra? Amén. ¿Quién quiere escuchar palabra de Dios en este día? Amén, ese es mi deseo. Amén, que Dios abra nuestro corazón, que no sea palabra de hombre, sino de Dios. Amén, y vamos a leer en Isaías, amén, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 en adelante. Amén, y vamos a hablar, aleluya, en este día, la visión de Isaías. Aleluya. Gloria al Señor, la visión de Isaías. Amén, este es el tema del día de hoy. Amén, leemos Isaías capítulo 6, verso 1, si usted lo tiene, diga amén. Amén. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Rey, te damos gloria, Señor Jesús, y alabanza en esta preciosa tarde, Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Dios, porque sabemos, Señor mío, que tú estás en este lugar. Sabemos, Señor Jesús, que tú eres digno, Dios, de alabanza, honra y gloria. Queremos, Señor Jesús, recibir tu palabra, Señor Jesús. Queremos ser fortalecidos a través de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida. Usa este vaso de barro delante de tu pueblo, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dé un aplauso al Señor Jesús. Que la gloria y alabanza una vez más, Señor bendito. Te alabamos, Señor, sea la gloria a ti, Jesús. Aleluya. Puede tomar su lugar, amén, en esta preciosa tarde ya. Aleluya. La visión de Isaías es el tema que traigo en este día. Isaías comienza a describir este acontecimiento tan importante en su vida, mencionando que la fecha en la que se encontraba fue el año en el que murió el rey Usías. Y la muerte de cualquier rey, casi siempre en cualquier reino, era un momento de inestabilidad, era un momento de inestabilidad política, económica,
aleluya, y militar, porque la muerte de un gobernante siempre dejaba, o casi siempre dejaba, aleluya, esta sensación de no sé qué va a pasar. Y no solamente había muerto un rey, el rey de Jerusalén, sino que además se cree y se dice que Isaías tenía una amistad de amigo con el rey Usías. Entonces, no solamente lo lamentaba como un rey que había muerto y la estabilidad que podía haber en el país, sino como la pérdida de un amigo cercano a él. Aleluya. Y entonces podemos, aleluya, creer que había un dolor en el corazón de Isaías en este momento, pero él no se quedó en su casa, sino que él fue al templo a orar. Y esto nos dice una cosa, hermano: en el día de nuestra aflicción debemos buscar a Dios, aleluya. En el día de nuestro quebranto, en el día de nuestra angustia, es cuando más tenemos que buscar el refugio del Señor, adorarle y exaltarle e ir a su presencia. Tal vez es el momento en que menos ganas tienes de orar, pero es cuando más necesitas orar. Tal vez es el momento que menos ganas tienes de ir a la iglesia, pero es el momento en que más necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos han llegado en un momento así a la iglesia, aleluya, que tal vez, aleluya, traía el corazón afligido, aleluya, pero en su compromiso llegaron, aleluya, a la casa de Dios, recibieron palabra, recibieron fortaleza y salieron diciendo: qué bueno que vine al culto, qué bueno que fui al culto unido, qué bueno que fui al campamento, qué bueno que fui a la convención, qué bueno que hubo cena en este día en mi casa, aleluya, porque alabé su nombre, porque recibí de su palabra. ¿Cuánto de ustedes le ha pasado algo como eso? Dice la palabra de Dios que Isaías fue al templo, y en el templo fue que tuvo esta gran visión, aleluya. En el año que murió el rey Usías, hermano, fue un rey, un buen rey en general en toda su vida. Dice la palabra de Dios que su reino fue prosperado milagrosamente porque buscó a Dios. Sin embargo, cuando él alcanzó el clímax, aleluya, de su poder y gloria, porque Dios lo había levantado, dice la Biblia que se enalteció su corazón a causa del poder y gloria que había alcanzado. Entonces se enalteció su corazón para su propia destrucción. Intentó y ofreció incienso en la casa de Dios, en el altar del incienso. Aleluya. Y el sacerdote, aleluya, desde la puerta le dijo: no te es permitido, oh rey, ofrecer el incienso a Jehová. Y dice la Biblia que entraron 80 sacerdotes valientes al templo y le decían: rey Usías, no lo haga, porque no te es permitido a ti ofrecer incienso, sino a los sacerdotes que han sido consagrados para esa tarea. Pero Usías no escuchó la voz de los sacerdotes y obstinadamente ofreció incienso a Jehová. Entonces Dios lo hirió de lepra en la frente, porque había actuado con soberbia y con altivez en su corazón, y no oyó la voz de los sacerdotes, pues los sacerdotes eran los consagrados para hacer ese servicio. Entonces nos dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, aleluya, que el rey Usías murió a causa de la lepra. Así vivió todos sus días hasta su muerte. Por causa de la lepra vivió aislado. Entonces, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta visión vino a Isaías para recibir el llamado y el nombramiento como mensajero de Dios.
Esta es una visión majestuosa, la cual habla de un Dios grande, de un Dios poderoso, de una gloria extraordinaria. Y podemos mirar la reacción de Isaías, el cual nos enseña que Dios es temible. Dice su palabra, entonces dije, Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Esta historia y esta visión de Isaías también debe de animarnos a confesar nuestros pecados, porque él no ocultó su pecado, sino que lo reconoció y lo mencionó. Soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que también es de labios inmundos. En su conclusión él dice, he de morir hoy. Pero al reconocer su pecado, al reconocer su condición, al reconocer la diferencia que había entre él y la gloria de la majestad de aquel que estaba viendo, se humilló. Y debe de ser suficiente, motivante para cada uno de nosotros el humillarnos delante de Dios cuando vemos su grandeza, cuando vemos su poder, cuando reconocemos quién es Dios. No necesitamos otro impulso, solamente con mirar la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores es suficiente, y con eso basta para darle la gloria, la honra y la alabanza. El ejemplo de Isaías también nos deja claro que Dios está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos humillamos y reconocemos nuestros pecados. Dios quiere perdonarnos. Dice la Biblia que a continuación de su clamor de lamento, él dijo, soy hombre muerto. Pero entonces un serafín voló hacia él, tomó del altar, aleluya, con las tenazas un carbón encendido y lo puso sobre sus labios. Y entonces el serafín le dijo, esto ha tocado tus labios, por tanto limpio eres de tu pecado, limpio eres de tu pecado y quitada es tu culpa. Entonces estaba listo, y solamente entonces estuvo Isaías preparado para recibir el llamado de Dios. La visión de Isaías, viéndola en paso por paso, podemos ver que lo primero que él menciona es que miró al Señor. Él miró una manifestación visible de Dios en el templo donde él entró a adorar a Dios. Aleluya. Yo sé que Dios, aleluya, no habita en templos hechos por manos de hombres, aleluya, pero Dios sí desciende en el lugar que a Él se le adora, en el lugar que a Él se le exalta, en el lugar que a Él se le glorifica. Ahí desciende su presencia, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si tú quieres que Dios esté contigo, entonces alábale en la mañana, alábale al mediodía, alábale por la tarde, porque tu casa puede ser habitación de la gloria y la presencia de Dios. Tu vehículo, tu carro, o donde tú estás, aleluya, donde hay un adorador, aleluya, que está buscando la presencia de Dios, ahí el Señor se manifiesta. A su nombre. Él miró que Dios estaba en el templo. Él tuvo esta grande visión de la majestad de Dios. Número 2, él miró un trono. Aleluya, porque los reyes se sientan en tronos. ¿Cuántos dicen amén? Y el rey estaba sentado en el trono.
Usías, el rey de Jerusalén, había muerto, pero lo que Dios le está diciendo, aunque tu rey, aunque tu amigo, aunque tu gobernador ha muerto, aunque tal vez hay inestabilidad en el gobierno, aunque no sabes si los enemigos se van a levantar, te han amenazado los enemigos, oh Jerusalén, hay inestabilidad en todo tu alrededor, porque el rey Usías ha muerto, pero lo que Dios le está mostrando a Isaías es que aunque haya caos por fuera, yo todavía estoy sentado en el trono, y yo todavía soy tu rey, y yo todavía tengo el control, yo todavía soy tu socorro, yo todavía soy tu esperanza, yo todavía soy tu libertador. ¿Cuánto dice gloria al Señor? El Señor está en el trono. Aleluya, no importa lo que pase a nuestro alrededor, Dios está en el trono y Él vive para siempre. Y no es cualquier trono, dígale al que está a su lado, no es cualquier trono. Es un trono alto y sublime. También alto y sublime es un atributo de Dios. El mismo profeta Isaías lo menciona después, diciendo, como en el capítulo 57, yo miré al alto y sublime como atributos de Dios. Pero en esta cita está hablando del trono, que el trono es alto y sublime. Dice la Biblia, hermano, que el trono de Salomón era un trono majestuoso. Dice la Biblia que nadie jamás ha tenido un trono como el que tuvo el rey Salomón. Dice que era hecho de marfil, y usted sabe que el marfil es un recurso que se saca principalmente de los cuernos de un elefante, pero puede provenir de otro tipo de huesos también, pero es un recurso blanco y valioso. Pues el trono del rey Salomón estaba hecho de marfil, tenía 7 escalones para llegar al trono, y en el extremo de cada escalón había un león, y en el reposabrazos del trono había un león a cada lado, y todo el trono estaba cubierto de oro purísimo. La Biblia dice que jamás hombre alguno ha tenido un trono como el que se hizo Salomón, el hombre más rico que jamás ha existido. Pues el trono de Dios, hermano, es mucho más glorioso y mucho más alto que cualquier trono humano en esta tierra. El trono de Dios es verdaderamente alto y sublime, porque el que está sentado en el trono es digno de un trono alto y sublime. A su nombre. Dice la palabra de Dios que Juan también miró una visión de Dios y del trono. En Apocalipsis capítulo 4 verso 2 dice: yo estaba en el Espíritu, y aquí miré un trono en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando dice gloria a Dios. Y el que estaba sentado en el trono, dice, tenía un rostro resplandeciente como el sol cuando está en su máximo esplendor. Sus cabellos eran blancos como la nieve, y también su rostro. Dice que sus pies eran como el bronce bruñido, es decir, súper resplandeciente. Dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas agitadas. Dice la palabra de Dios que en Apocalipsis 1:17 que cuando él lo vio, dice Juan, cuando yo miré, caí como muerto a sus pies. El que yo estaba mirando, el que estaba delante de mí, dice Juan en su testimonio, era semejante al Hijo del Hombre. Y todos sabemos quién es y a quién se le dijo el Hijo del Hombre. Y él dijo, era semejante, es decir, era parecido, tenía una similitud con el Hijo del Hombre, con el que él miró en la tierra. Y dice, cuando lo vi, era semejante al Hijo del Hombre, pero ahora lo miraba glorificado, ahora lo miraba exaltado, y no tuvo otra que caer como muerto a sus pies. Y dice que entonces él extendió su
mano y lo tocó y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Señor Todopoderoso, su nombre es Jesucristo. Yo vi un trono, dice Juan, y en el trono uno sentado, su nombre es Jesús, Dios de dioses, Dios de toda la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre, solamente Él y no hay otro, dice Él. Yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Su trono, que es alto y sublime, hermano, nos habla de la grandeza de Dios. Es un trono que hacía que Isaías se viera pequeñito. Isaías se sentía insignificante. Isaías dijo: estoy muerto. Juan dice: caí como muerto a sus pies. Aleluya. Y no, si no es por la gracia y la misericordia de Dios, no tuvieron oportunidad para contarlo. Pero damos gracias a Dios por su testimonio, y que también nos da consuelo. Un día vamos a estar parados delante de ese trono alto y sublime, y confesaremos que no hay otro Dios como nuestro Señor, que Él es el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. El trono alto, hermano, nos habla de su grandeza y majestad, pero enseguida Isaías nos comienza a hablar de sus ropas. Dice que sus faldas, o podríamos decir su manto o su regazo, cualquiera de estas palabras son correctas. Sus faldas, dice, llenaban el templo, como la vestidura de los reyes son vestiduras largas. Algunos reyes arrastraban sus túnicas, aleluya, para mostrar mayor grandeza, poder o esplendor. Aleluya. Y el Rey de Reyes está sentado en su trono, aleluya, y sus ropas, dice la Biblia, que llenaban el templo de todos lados. Aleluya. El templo estaba lleno de la ropa, de las faldas, del manto de Dios. Aleluya. Si su trono, que es alto, aleluya, pone a Dios, aleluya, como inalcanzable, como inaccesible, pero sus ropas que bajan, aleluya, hasta el borde, aleluya, nos hablan de que su gracia ha venido a nosotros, y aunque Él es grande y poderoso, yo todavía puedo tocarlo, yo todavía puedo estar cerca de Él, yo todavía puedo sentirlo, porque su manto ha venido hasta nosotros. Por eso dice la Biblia: Dios no está lejos de cada uno de nosotros, sino que palpando podemos hallarle. Eso me recuerda a una mujer que tenía flujo de sangre, y ella dijo: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, sería sana. Eso también me recuerda el clamor de Jesús, hermano, cuando Jesús dijo: Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ella nos habla de que Dios quiere cubrirnos, nos habla de que Dios quiere hoy ser nuestro protector con su manto. El Salmo 91 lo dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Porque cuando el niño tiene miedo, ¿sabe qué hace? Va corriendo a las faldas de su madre, y se esconde ahí, se enrolla y se mete buscando protección. Pues el manto de Dios está extendido para todo aquel que quiera correr a su protección, a su cuidado y a su refugio. El que habita el abrigo del Altísimo, ese mora bajo la sombra del Omnipotente.
Por eso digo yo que Él es mi ayudador, que Él es mi esperanza, mi castillo. En Él confiaré. Él me va a librar del lazo del cazador y también de la peste destructora. ¿Por qué? Porque estoy bajo sus alas, porque estoy bajo sus plumas, porque estoy bajo su manto. Oh, Isaías miró al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y caía como una cascada el borde de su manto, de su falda, de su vestidura. No había lugar donde estar sin tocarlo, porque Él lo llenaba todo con su gloria, con su esplendor y su majestad, porque la gracia nos ha alcanzado. Cuando dice gloria a Dios. Número 4, él menciona que miró serafines. Hermanos, los serafines son un tipo de ángeles. Existen muchos tipos de ángeles, pero los serafines son considerados en nivel jerárquico de poder como los seres espirituales creados por Dios más grandes, más fuertes y poderosos. Que entre todos los niveles de ángeles que existen, el serafín es el más alto y también es el más cercano a Dios. Serafín viene de una palabra que significa ardiente, y esto nos habla de su función, pero también nos habla de su estructura, de su imagen, de su apariencia. Son seres ardientes, son seres en fuego. Aleluya. Y la Biblia dice que estos serafines estaban volando frente a Dios. Alguien dijo que volaba porque no había otra forma de estar en el templo sin pisar el manto de Dios. Entonces estos serafines están alrededor del trono volando. Dice Isaías que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban. Y esta era la posición en la que se encontraban delante del trono de Dios. Con 2 alas cubrían sus pies y cubrían sus rostros con 2 alas, y con las otras 2 volaban. Que ellos cubran sus rostros y que ellos cubran sus pies nos habla de humildad, de reverencia y de reconocimiento. Hermano, ellos son los ángeles más poderosos que existen. Incluso son más poderosos que un querubín, que un arcángel y que un ángel también, por supuesto. Oye, pero aunque son los seres espirituales más poderosos que hay en los cielos, ellos se tienen que cubrir delante de la gloria del Dios que está sentado sobre su trono alto y sublime, y lo reconoce que Él es digno de alabanza y adoración. Cuanto más cada uno de nosotros vamos a darle al Señor toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es digno de suprema alabanza, porque Él es digno de toda la adoración, porque Él es todopoderoso. Aleluya, porque Él es el único Dios verdadero, a su nombre. Y no hay otro como el Señor, no hay otro como Él que se le compare, que sea semejante a Dios en gloria, en esplendor y en majestad. Los serafines son de fuego, son ángeles de fuego, están ardiendo continuamente en su cuerpo, aleluya, y están adorando a Dios. Esa es su función. Su fuego también habla de su pureza, habla de su poder, pero también habla de la santidad que hay en ellos, porque están en fuego continuamente, aleluya. Pero a pesar de todo eso, ellos se cubren los rostros y no miran a Dios directamente, sino que tienen sus ojos cubiertos, aleluya. Dice la palabra de Dios, que están frente al Señor volando. Con 2 cubren sus pies, con 2 cubren sus ojos. Aleluya, tápate los ojos con estas alas que tienes. Aleluya. Con 2 están cubriendo sus rostros, y el uno al otro se dicen: Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos están así delante de Dios, y entonces le dicen: Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice que lo dicen gritando, dice a alta voz. Ellos claman a voz: Santo es Jehová, Dios de los ejércitos.
Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero dímelo a mí. A ver, con esta mano, tápate nomás. Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Mira, mi amigo. Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. 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 Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es. Santo es. Santo es. Santo es. Santo es. Santo es el Señor. 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 Mírame. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Mírame. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Llena está la tierra. Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Santo es Jehová, santo. Santo es el Señor. Que están diciendo el uno al otro. Que están cubriendo y están diciendo santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Jehová Dios de los ejércitos. Está la tierra de su gloria a su nombre. Llena está la tierra. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Confesar las maravillas de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho, en lugar de estar llevando queja, en lugar de estar llevando chisme, en lugar de estar llevando las aflicciones. Oye, lo que deberíamos estar diciendo el uno al otro es santo, santo, santo. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Lo que debe de salir de nuestra boca es alabanza al Señor Jesucristo, pero debe de ser vaciada en tu compañero, debe de ser vaciada en tu hermano, debe de ser dicho al otro, aleluya, porque de esa manera es que Dios lo está recibiendo. Cuando en el pueblo de Dios hay unidad, que están congregados en un solo pensamiento, que es alabar, que es glorificar, que es exaltar a Dios. Ahí se acabaron las diferencias, se acabaron los problemas, se acabaron los chismes, se acabaron las críticas. Todos estamos en un solo propósito, y es reconocer al Dios Todopoderoso, el cual es santo, el cual es digno, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una sola cosa hemos venido a este lugar, y es alabar al Señor Jesús. Ellos daban voces, ellos gritaban fuerte, el uno al otro, con un intenso grito y clamor. Sus rostros estaban uno contra el otro. También en el arca del tabernáculo, en el templo, dice la Biblia que en el propiciatorio estaban los dos querubines que Dios había mandado hacer, mirándose uno al otro, cubriendo con sus alas y tocando ala con ala, en punta con punta. Hacía como Dios mandó que se construyera el arca del testimonio. Entonces los ángeles se paraban de esta manera en el propiciatorio, donde estaba la presencia de Dios, y estaban de esta forma, aleluya, y en la presencia de Dios decía: santo es el Señor Todopoderoso, santo, santo es el Señor. Hermano, aquí lo único que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo en una sola cosa, en aquello para lo cual fuimos hechos para alabar al Señor Jesucristo, fuimos hechos para exaltarle, fuimos hechos para glorificarle, fuimos hechos para alabarle. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto cree que Dios es santo? ¿Cuánto cree que Dios es poderoso? Que llena está la tierra de su gloria. ¿Cuánto quiere que este lugar se llene de la gloria y la presencia del Señor? Entonces alábale, entonces glorifícale, entonces exáltale, hasta que su alto cubra este lugar con su presencia. Que se llene esta casa en la presencia del Señor.
presencia de Jehová, tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob. Y dice ese canto, ante la presencia de Dios tiembla la tierra y también tiembla mi alma. También mi alma se conmueve. También, ¿sabe que la Biblia dice que las columnas del templo se estremecieron cuando los querubines estaban alabando a Dios? Se estremecieron porque no podía soportar la gloria de Dios en ese lugar. Aleluya. ¿Sabe qué podemos hacer nosotros? Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene el poder para hacer temblar las puertas del mismo infierno cuando se levantan en alabanza y adoración a Dios. Se va la tristeza, se van las tinieblas, se van los demonios, se va la depresión, se va la angustia, se va el temor y viene la gloria y la presencia del Señor. Cuando tú le alabas, cuando tú le glorificas, cuando tú le exaltas, somos transformados de gloria en gloria. Porque escrito está, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso en Romanos y en Filipenses dice, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para nosotros un privilegio que tenemos hoy, oigan, por haber sido alcanzados por la gloria de Dios. Cuando dicen amén, para nosotros es un deleite alabarle, para nosotros es un deleite glorificarle. Para nosotros no vamos a esperar al día del juicio que estemos delante del trono para reconocer que Él es santo y sublime y poderoso y digno de alabanza, honra y gloria. No, de una vez, desde este lugar, desde esta casa de oración, ya le voy a reconocer, ya le voy a glorificar, ya le voy a exaltar, ya voy a decir santo es el Señor. Y de todas maneras, si usted no quiere hacerlo, de todas maneras todo el mundo lo va a hacer. Todo el mundo, aunque no quiera, dice la Biblia que aquel día toda boca, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis capítulo 5 verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos glorificaban a Dios, todos exaltaban a Dios, pero ¿saben qué? Nosotros ya le exaltamos desde hoy, nosotros ya le exaltamos desde una vez. Dios es santo y poderoso. Su santidad nos habla que nosotros debemos ser semejantes a Él en santidad y en pureza. Isaías se vio y dijo, estoy muy lejos de ser algo similar a lo que Él es. Estoy muy lejos de ser parecido a Él. Dice, estoy muerto. Pero Dios mandó este ángel que le pusiera este carbón encendido para que Él recibiera perdón de sus pecados y entonces estuviera preparado para servir al Señor. Hermano, un carbón encendido es algo ardiente y doloroso, pero necesario para la santificación. La santificación puede ser dolorosa, puede causar aflicción, puede causar dolor, pero es necesario para agradar y servir al Señor, desprendernos de todas esas cosas que no agradan a Dios para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Isaías se enfrentaba a un pueblo, estaba por enfrentarse a un pueblo que estaba en decadencia espiritual, estaban en decadencia moral, estaban inclinándose al pecado. ¿Y sabe qué pasa, hermano, muy malo? Cuando hay mucho pecado alrededor de nosotros, ¿sabe qué pasa en nuestra mente humana?
nos acostumbramos a eso, primo Juan Carlos, nos acostumbramos al ambiente, nos acostumbramos a la música, nos acostumbramos a la grosería, nos acostumbramos al alcoholismo, nos acostumbramos a un ambiente de blasfemia continua contra Dios y parece que es normal. Nos acostumbramos que la gente vista de manera inapropiada, que hable de forma inapropiada y escuche música que no agrada a Dios. Lo tomamos como normal, como natural, como que es lo normal de la vida, cuando estamos rodeados de eso. Pues Isaías estaba rodeado de un reino en decadencia, donde todas estas cosas eran vistas como normales. Pero ¿sabe qué hace? Que mantenga la diferencia en nuestra vida y reconozcamos la diferencia entre lo santo y lo profano. Es mirar la santidad de Dios que está sentado en el trono, y aunque el mundo esté en decadencia, Él todavía sigue siendo santo, 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 santo es el Señor. Por eso no lo tenemos que decir el uno al otro: santo es el Señor. Para que vivas en santidad, para que te guardes en santidad, para que vivas en el Señor. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, cómo esté la gente, si ama o no ama a Dios. Nuestra referencia no son los hombres, nuestra referencia no es la persona, nuestra referencia no es el músico, nuestra referencia no son las personas de este mundo. Nuestra referencia debe de ser el Señor que está sentado en el trono, y Él sigue siendo santo, 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 santo. Además de todo eso, además del pecado, sea propio o sea de otras cosas que pueden dificultar nuestra visión de Dios, son las dificultades diarias y cotidianas. Muchas veces las presiones económicas, sociales, de salud, cualquier tipo que sea, de manera ordinaria y cotidiana, se levantan como una nube de niebla que no nos permite mirar la visión de Isaías, que no nos permite ver a Dios como Él es. Dice la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento, ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos, ha distorsionado la imagen de Dios en el pensamiento de la gente, y tienen un pensamiento acerca de Dios equívoco, no como la visión de Isaías, que Él está sentado sobre un trono, que es alto y sublime, que se le adora por su santidad, que ante su santidad tiembla la tierra, y que si no estoy en santidad, entonces estoy destruido y estoy muerto. No tienen la visión del profeta Isaías en su mente, tienen una noción distorsionada de Dios, porque el diablo ha cegado el entendimiento, lo ha entenebrecido y no les permite mirar a Dios claramente en su mente y en sus corazones. Pero estoy en esta tarde predicándole a cada uno de ustedes para que toda niebla, para que toda dificultad visual sea quitada del medio, y en esta hora podamos ver al Señor alto y sublime, el cual es poderoso y el cual es digno de alabanza, honra y gloria. Cuando dice gloria a Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo quiero, hermano, que en este día se lleve usted algo en su corazón y le pida a Dios una visión clara de quién es Él. Quiero que en esta tarde se lleve una visión clara. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo tú eres, Señor Jesús? Porque sabe que las dificultades, el pecado, las opresiones de la vida o el pecado de otras personas, aleluya, pueden distorsionar nuestra imagen de Dios en nuestro pensamiento. Cuando miramos a otras personas cometer errores y fallos delante de Dios, y parece como que no hay juicio inmediato, y parece que no hay consecuencia, se distorsiona la imagen de Dios eterno y santo. Y entonces en su mente el hombre dice: si peco no pasa nada, si me alejo de Dios tampoco pasa nada, porque se empieza a distorsionar la imagen de Dios en el pensamiento del hombre. Y tú dices gloria a Dios.
Pero quiero que en esta hora, hermanos, nos llevemos una imagen clara de quién es Dios, qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Aleluya, este es un motivante y no necesitamos otro para alabar y